Iniciamos esta mañana una travesía con el dinghy, dejamos ahí atrás, se ve la Petit Marie, y nos vamos a la isla de Spetses, son 5 millas y media. Hemos elegido un día que hay bastante calma, pero bueno, vamos a salir a mar abierto y creo que es la distancia más larga que hemos hecho con el dinghy. Así que bueno, vamos a esperar que todo vaya bien. Innovando. Bueno, estamos en el canal entre Peloponeso y Spetses. Más o menos nos queda 1,5 millas para llegar y estamos en todo el medio. Hemos cruzado por el medio por donde van los taxis por si acaso. Llevamos 1 litro más de gasolina. Pero bueno, estas son las ventajas de tener un dinghy bueno, un dinghy que corre bien. Pocas horas porque queremos visitar 2 museos, porque la isla de Spetses no ofrece muchas más cosas, ya os explicaré. Entonces por pocas horas no queríamos levantar el fondeo de Porto Kelly, cruzar solo y volver a atracar, y en el puerto de Spetses no se puede fondear, teníamos que poner cabos a tierra y para pocas horas hemos coincidido que no valía la pena y nos hacemos un paseo con nuestro dinghy y hemos podido ver la costa de Porto Kelly, que también es muy bonita. A ver, el capitán intentando amarrar el dinghy. Hemos encontrado aquí un mini sitio pequeño y la vamos a ver si somos capaces de dejarlo aquí. Bueno, en total, ¿cuánto hemos tardado? No mucho, ¿no? Hemos tardado 10-15 minutos a lo mejor. Ha sido bastante rápido, sí, la verdad es que... Rápido. Voy a poner la gasolina aquí. Esta, la botella. ¿Cuánto nos hemos chupado de gasolina? 1,5 litros. Pues es poco, ¿no? Es 1,5 litros para 5 millas y hemos venido a una velocidad a lo mejor de... no sé cuánto corre, pero 15 o 20 nudos ahora esto. Luego lo vamos a mirar cuánto corre con el GPS. Venga, vamos allá. Sí, pero vamos a atar primero el dinghy. Intentar llegar arriba del mureto. Venga, vamos. Vamos a ver. La vida del marinero. ¿Esta bolsa amarilla se queda aquí? Sí. Venga, te toca aquí, dame la cámara. Perdón. Opla. Bueno, ahora voy yo. ¡Qué fácil! ¡Hostia!
Para llegar a Hydra hay varias formas. El ferry rápido, que le llaman el Dolphin, ese que vuela por el agua, ese vale 8 euros por persona, pero los horarios no son compatibles. Sale a las 5 de la mañana y vuelve a las 2. Sale a las 2:30 y vuelve a Puerto Kelly a las 2 de la mañana. Entonces son incompatibles. Luego está el taxi, que tú lo coges para ti solo y vale 40 euros por persona desde Puerto Kelly y 30 euros desde Costas, que es otro sitio que está un poquito más cerca. Entonces nosotros hemos venido los dos más o menos por 3 euros con nuestro dinghy. Me van a matar aquí. Y por eso hemos querido venir con el dinghy. El puerto, ahora os voy a enseñar unas imágenes aéreas del puerto, y los comentarios de Nabil y todo eso son muy complicados, son muchas pegas, muchos problemas. Y por lo visto hay un par de listos que se dedican a decirte dónde puedes estar y dónde no puedes estar. Se han hecho como los dueños de un poco así. ¿Qué pasa? Que es demasiado pronto en la temporada y todavía no hay mucha gente, pero lo que hacen ellos es tiran sus barcos, los amarran aquí. Si viene algún superyate, ellos sacan sus barcos para meter los yates y les pagan un pastizal. Entonces tienen toda la bahía prácticamente ocupada. Además de que todos los amarres son con cabos a tierra y bastante complejos. Mirar este astillero tradicional con los clásicos patines, y con esto sacan los barcos por esa rampa que estáis viendo. ¿Ves? Súper tradicional, ¿no? Encima no son barcos pequeños, ¿eh? O sea, fijaros, este es el motor, ya lo he enseñado varias veces. Este es el motor, un pequeño motor diésel con un embrague, cable de acero, reenvíos por aquí por allí con estas super cadenas. Y mirad qué bicharracos sacan. Esto pesa 30 y pico de toneladas, ¿eh? Aquí tienen otro motor de reserva, que lo usaban antes o tal, tienen varios. Y el astillero súper, fijaros la rampa, no sé si se va a ver, la rampa de madera que se mete hasta el agua, y desde ahí te sacan, fijaros qué tremendo bicharraco. En la cámara no se ve bien, pero ese trasto mide 25 metros, es un barcazo. Y este, que parece pequeñito, este debe hacer unos 12 metros. Impresionante cómo se las ingenian, ¿no? Pues lo que no se aprecia en las fotos son lo que no se aprecia en las fotos de Nabil ni de ninguna parte es el sistema, ¿no? Tenemos esta bahía, que por lo visto esto es el puerto, ahora no hay ningún barco, pero veis todas esas boyas que hay aquí en medio, todas están atadas a estas cadenas, ¿veis? Hay cadenas y cabos por todo. Ahora os voy a enseñar algunas imágenes que las veáis, y tienen unas boyas ahí flotando. Entonces tú tiras tu ancla por ahí en medio, te vienes para atrás, para atrás, para atrás, y te enganchas de alguna manera a la cadena. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando te has enganchado a la cadena, pues viene alguien, en verano, claro, listillo, y te dice: esa cadena es mía. O a lo mejor es que es suya de verdad, pero no sé, no se entiende muy bien. He visto que hasta por tirar el ancla y venirte aquí con la cadena aparece un tío y te cobra 70 euros. Que yo no se los pago ni muerto, pero es que hay gente que sí que los paga. Entonces estos se vienen arriba, y cada verano hay más gente de este tipo intentando, pues te ayudan con el dinghy, en fin, estas historias. Creo que María os va a explicar un poco más adelante luego, pero quiero apuntar que veis estas dos banderas, la bandera griega y la bandera de la isla de Spetses. Son las únicas islas que tienen derecho a tener su propia bandera a la misma altura que la bandera griega, cosa que no se ve en ninguna isla de Grecia, y conocemos unas cuantas. ¿Por qué? Porque aquí esto fue una isla importante en la Reconquista, en la Revolución. Spetses se llama así porque en la época veneciana decían que era la isla di Spezzi, la isla de las fragancias, de los buenos olores. Entonces, por eso hoy en día lleva este nombre. Esta isla es muy pequeñita, es de 27 kilómetros cuadrados, y la mayoría de la isla está despoblada. Un poquito más alto.
Sí, capitán, voy a hablar un poquito más alto y todos los habitantes se concentran en la costa sencillamente y históricamente porque esta isla no hay agua corriente. El agua viene diariamente desde el continente con navíos. Y ahora nos encontramos en Dapia. Dapia es el puerto antiguo de esta isla y es donde llegan principalmente todos los ferries de frente de Porto Kelly y de costas. Nosotros hemos venido hasta aquí principalmente porque esta isla tiene un potencial histórico. Durante todo el recorrido del paseo marítimo se ven bustos de personajes importantes, armadores, navegantes, políticos que han sido importantes durante pues la guerra de independencia en 1821. Y voy a hacer un resumen rápido, es que durante la guerra de independencia pues los principales actores para la victoria vivían aquí en esta isla y había una flota importante y la mayoría de los armadores que fueron a luchar contra los turcos eran de esta ciudad. La capital está llena de mansiones impresionantes que se llaman Arisconti, Aruntica, perdón, y que son las mansiones donde vivían estos armadores con potencial económico. Entonces la vamos a ver ahora, son impresionantes, neoclásicas, muy bonitas. Pero lo principal, lo que me llamó mucho la atención es que muchos hombres han sido pues primordiales en esta victoria, pero hubo una mujer, que es esta, que también luchó, se llama Bubolini, y también luchó con su barco que se llamaba Agamenón, y que también fue importante en esta victoria. En este puerto, bueno, luego os cuento más porque vamos a visitar su casa, su mansión, y vamos a saber un poquito más de ella. Y el 8 de septiembre, cada 8 de septiembre, hay en este puerto como una conmemoración, una fiesta nacional, porque es el día de la victoria contra los turcos. Entonces simbólicamente queman en el puerto una barca, le pegan el fuego y la queman, y eso representa pues la victoria de los griegos contra los turcos en 1822, y cada 8 de septiembre lo hacen aquí en este puerto. Y ahora vamos al museo de esta señorita. Lascarina Bubulina destacó durante la guerra de independencia. Ella tenía mucho potencial financiero porque era viuda de 2 armadores de la isla. De hecho, o sea, como ahora vamos a ver su mención que lo demuestra. Ella tenía entonces mucho dinero, un navío potente, el Agamenón, y una fuerza de organización increíble. Pues ella cogió su navío y se lanzó al mar para luchar también con los demás armadores, ¿no? Pero hay una cosa que hizo muy bien y por eso es la heroína de esta isla. Es que cuando estaba en tierra, pues se le ocurrió poner alrededor de toda la isla, o una parte, pues unos farolitos en todos los árboles, y como una parte de la vestimenta de los hombres en ese momento. Entonces los turcos, que vieron esas luces y esas vestimentas, creyeron que la mayoría de los hombres que estaban fuera en el mar atacando habían vuelto a la isla. Entonces se asustaron y se fueron. Entonces esta mujer logró que todos los turcos que venían, todos los navíos que venían a atacar sus peces, se fueran. Entonces es la heroína de esta isla. Y yo tengo muchas ganas de conocer su casa y de conocer un poquito más su personaje. Ahí vamos.
Bueno, la historia de esta mujer es realmente alucinante. Nos acaban de dar la guía escrita de lo que hizo esta mujer aquí en la lucha. Fue realmente impresionante. Ahora nos han pedido que hay un aforo limitado, nos han pedido que nos quedemos aquí fuera y que por lo visto vamos a entrar cuando vaya saliendo gente. Antes no se puede y ya han pedido en la puerta que no entre nadie. Y realmente somos muy pocos, o sea, no quieren que se acumule demasiada gente. ¿Quieres contar algo más de lo que has leído? Bueno, poco a poco. Impresionante. Es una mujer potente. Bueno, su familia nació aquí en la isla, pero ella nació en una cárcel de Estambul, mientras su padre y madre fueron encarcelados. Y no solo eso, sino que la fortaleza de Naplio, que os dejo unas imágenes por aquí, la salvó ella, o sea, se la quitó ella a los turcos, con sus barcos desde aquí. Joder, qué huevos tenía. Hizo construir 3 navíos grandes y el principal, el Agamenón, era un barco inmenso con 18 supercañones. La tía era increíble. Se gastó toda la fortuna que tenía, bueno, la que le habían dejado los maridos, se la gastó en pagar al ejército y comprar armas en el mercado negro y armar a sus barcos y contratar soldados y... Hostia, montó una revolución la tía. Sí. Impresionante. Y puso el país ante todo, ante su fortuna, sus barcos y sus 7 hijos. Que palmaron todos en la guerra. Bueno, ahí vamos a ver. Esta es la caja fuerte, pero esta la llevaba en el barco, no, esta estaba aquí en la casa. Y esta era el arma que llevó. El arma que llevó en la guerra. Hay una cosita. Le coffre-fort fue hecho por franceses, en Marsella, que conste. El techo de madera es impresionante. Las mesas estas chiquitinas son de orígenes árabes, seguro que las ha traído de Estambul, de Turquía. Y este armario estupendo es de Florencia, este es de la secretaria. Guapísimo, uy, qué guapo. Con este barco de Bubulina, un barco de 33 metros, 300 toneladas, 18 cañones, una corbeta de guerra, absolutamente impresionante. Y con esta, que fue uno de sus 3 barcos que mandó construir aquí, se lo llevó a Naplio, donde estuvo asediando la fortaleza hasta que consiguió derrotarla. Murieron cantidad de gente. En esta corbeta navegaban 70 marineros con ellos, o sea que llevaba flota, llevaba militares y llevaba marineros para invadir, imaginaros. En otro resto de barcos, toda la flota que fueron para allá, desembarcaron porque desde tierra no podían con sus cañones atacarles y desde arriba era mucho más fácil hundirles los barcos. Entonces desembarcaron y hicieron un asedio durante 11 meses hasta que consiguieron que el Naplio rindiera. ¿Os acordáis de esta pequeña fortaleza que el capitán grabó en Naplio con el dron? Pues aquí es el puerto de Naplio, esto es el navío de la Bubulina, que es este. Enfrente de la fortaleza de Naplio cuando hacían el asedio. Sí. Y el 13 de mayo de 1821 esta mujer alzó su propia bandera, su propio pabellón, que está ahí arriba, el de abajo es el de la isla, y su pabellón ha sido diseñando, copiando un poco una familia bizantina bueno, necesito las gafas. Bubulina huye a Estambul a pedirle ayuda al pasha, porque resulta que los turcos
porque su marido había ayudado a los rusos, querían quitarle toda la fortuna. Y entonces fue a pedirle ayuda al pasha. Estuvo 3 meses allí, porque los turcos querían meterla en la cárcel y quitarle todos sus bienes. Entonces, como ella ya llevaba tiempo preparando la revolución, pues temió que no podría hacerlo. Entonces fue a pedir ayuda a Estambul. El pasha se la concedió a través de su madre, que su madre le dijo: nosotros te concedemos este favor, esta carta, para que los turcos no puedan quitarte el tuyo, a cambio de que si algún día alguna turca te pide un favor, no puedas negárselo. Y así sucede en la batalla. ¿Dónde fue? En Monemvasia. En Monemvasia ella va también con su flota a liberar aquella ciudad fortificada, que ya la hemos visto. Os dejo unas imágenes por aquí, luego no las dejo porque no me acuerdo. Pero visitar Monemvasia. Y allí, por lo visto, el pasha tiene dentro un harén con sus hijos y con las mujeres favoritas. Y la mujer del pasha le pide ayuda para que las saque de allí. Y ella se ve obligada a meterlas a todas en el barco y salvarlas. Y referente a la bandera, tenemos las 3 banderas que son muy parecidas, que son la de Hidra, la de Sara y la de Spetses, que son las 3 únicas islas que tienen bandera propia y que pueden estar a la misma altura de la griega, porque estas 3 islas fueron las que iniciaron la revolución para la reconquista de los turcos. ¿Lo he dicho bien? Sí. Muy bien. Y las banderas son esta, que esta es la de Spetses, y esta es la de Sara, que son prácticamente iguales, simplemente cambian algunos pequeños detalles, ¿no? Bueno, nos vamos del museo, ha sido muy interesante, la verdad es que puedes echar una mañanita tranquilamente, bueno, una mañanita no, pero un par de horas, Sí, si te porque interesas ahora bien por leerlo y seguir la historia, es muy interesante. esta mujer es brutal. Bueno, antes de ir al otro museo, ¿cómo muere esta heroína? Como una tonta, porque se lía su hijo con la hija de no sé qué, no sé cuánto, se andan a tiros en la familia y le pegan un tiro. O sea, después de haber estado en todas las guerras, salvándose por aquí, para allá, para acá, con los barcos, cañonazos por todas partes, y al final la mata un imbécil aquí, en su barrio. Incomprensible, pero bueno, una mujer increíble. Me ha encantado venir. Venga, nos vamos a otro sitio. Seguimos. Uno de ellos, el que estaba en el Agamenón, a lo mejor aquí está. Estamos en el Museo de Spetses. Y aunque ya hemos estado en el anterior museo que hemos visto en Naplio, este contiene cosas que se han encontrado cerca de esta isla. Y como vemos, esta ciudad está ubicado en una mansión impresionante. Esta mansión pertenecía a un contable, un famoso contable que trabajó durante la Guerra de Independencia. Y este edificio
está considerado monumento histórico. La mayoría de las cosas, historia, folclore y arqueología, se encontró en la isla y algunas cosas también de la famosa Bubulina. Y de un barco de un epave, ¿cómo se dice epave? Bueno, de un barco hundido. Naufragio. Sí, de un barco micénico hundido, un naufragio. Vamos a ver esas cosas que han encontrado en ese barco. Es que no se ve bien, pero se distingue Peloponeso, el canal de Nafplio. Nosotros estamos aquí en Spetses y hemos venido con el dinghy desde Porto Kelly. Sí. Y esto es la isla de Euba que hemos estado la temporada pasada. Aquí es el canal donde no hemos ido, aquí es Bolos y aquí las esporadas. Escopelos, Esquiatos, Alonisos y Alonisos. Esquiros. Esto lo voy a... Ah, mira, aquí hay algunos trajes típicos y una super caja fuerte como la de la Bubulina, ¿eh? No se abre. Puerta aquí, hay otra puerta aquí y hay 1 metro de diferencia. Porque si querían separar y dejar encerrado a alguien aquí, pues Sí, que no se lo oyera gritar. Mira, esta es otra copia de la Bubulina cuando manda a atacar Nafplio. Todo el simbolismo de la bandera de la isla. Os cuento. El poder de la cruz sobre el vencimiento de los turcos, que aquí la media luna, la armada marina que se representa con el ancla, de los griegos se representa con el ancla, la armada con la lanza, la lanza, y al mando la prudencia de la serpiente y la sabiduría del búho. Esa es la bandera de Spetses. Sí. Y hasta aquí la visita del Museo de Spetses. Nos despedimos porque nos estamos quedando sin baterías y si no, no tenemos batería para grabar nada en el dinghy volviendo, si nos pasa algo, para dejarlo para la posteridad. Vamos. Empieza la aventura de volver a la Petite Marie. Tenemos aquí el capitán concentrado, remando para salir del puertecito este de pescadores. ¿Cómo va, capitán? Ay. Casi lo tenemos, un poquito más y ya podrás poner el motorcín en marcha. ¡Qué arte tiene el capitán! Parezco un gondolero. Y así nos despedimos de Spetses, que es para mí una capital, digamos, ¿no? Aunque sea pequeñita, con más glamour y más elegancia de todas las sarónicas. Bueno, Hydra no se queda atrás, pero bueno. ¡Hala! ¿Listo? Vamos a ir poco a poco. Mirad esta agua. Bueno, una pequeña paradita en este paraíso que hemos encontrado de camino entre Spetses y Porto Kelly. Hemos dicho, qué calor hace. Nos vamos a bañar. Nos vamos a bañar aquí mismo. Y tenemos una playa caribeña para nosotros solos, absolutamente azul. El agua es preciosa.
Bueno, hay que despedir el vídeo. Hasta aquí el vídeo de Spetses. Ya hemos llegado otra vez al barco. Después de una navegación que tardamos así mismo media hora. Yo pensaba que íbamos más rápido, hemos tardado media horita. ¿Y qué más? Y que muy pronto nos vamos.